Hola, buenas tardes, buen día, buenas noches, por donde sea que estén a todos. Mi nombre es Camila Massa, coordinadora del programa MIT React, uno de los cofundadores del Migration Summit, de la cumbre de la migración. Bueno, para mí es un placer, es el primer evento en español que tenemos este año, si bien tenemos un par más, así que encantada de poder estar recibiendo a Neri y a Julio. Bueno, seguramente si están en esta reunión es porque algo habrán escuchado del Migration Summit, pero bueno, brevemente introduciéndolo, es un evento de duración de un mes. Que estamos haciendo en la segunda edición este abril, cofundado por MIT React, Namal y la Fundación Karam, que básicamente el objetivo principal es extender puentes y generar colaboraciones entre diferentes comunidades de individuos, organizaciones, trabajando en oportunidades para poblaciones migrantes y refugiadas. Y así que bueno, este año estamos teniendo 70 diferentes eventos virtuales y algunos en diferentes localidades en partes del mundo. Así que nada, sin más, les presento a Neri Santaella y a Julio, que van a estar llevando a cabo esta sesión. Y before that, just we'll talk in English. If there's anyone that is only English speaking and does not understand Spanish, we have captions, translated captions, though we're testing how good they are. But feel free if you have any questions in English too. We can also try to translate that for you. Bueno, muchas gracias. Hola, sí, feliz día, tarde, noches a todos. Bienvenidos a este evento donde vamos a estar hablando sobre cómo medimos la integración y las dificultades de medir la integración en la población migrante y refugiada desde la perspectiva de un territorio como Colombia, que para muchas de las personas que nos están viendo ahora, pues Colombia ha sido un territorio pionero en temas de cómo medir la integración, en replantearse qué hacer con las personas luego de que se les regulariza y hacer un trabajo tan bonito en que las personas logren integrarse dentro de sus comunidades de acogida y sean ciudadanos completos en su nuevo país. Hoy vamos a hablar sobre dos casos de estudio específico desde Barómetro de Xenofobia con Julio Deli, que aparte de compañero tengo el honor de poder llamar mi amigo, y desde Voices of Venezuela, que es la iniciativa que yo dirijo. Entonces voy aquí a pasar a Julio, entonces para que él nos explique un poco de cuál va a ser la agenda que nos va a estar acompañando el día de hoy. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Entonces, como bien mencionaba Neri, pues hoy nos acoge un tema muy interesante. Vamos a tener una presentación muy concreta donde vamos a hablarles de un contexto de la migración venezolana en Colombia que creo que para la mayoría de los asistentes no va a ser nuevo, pero es bueno para las personas que no están familiarizadas con el contexto de migración venezolana, puntualmente en Colombia. Luego vamos a hablar acerca de algunos indicadores de integración, como lo que hay disponible, lo bueno, lo bonito, lo que falta. Y luego vamos a hablarle de dos casos de estudio, muy desde la sociedad civil, de cómo hemos partido del conocimiento que hay y de las dificultades que hemos encontrado para generar nuestras propias experiencias de medición y seguimiento de la integración y sus dificultades. Aquí algo que tal vez también identifican por el acento, y es que, bueno, tanto Neri como yo somos migrantes venezolanos en Colombia, y esa es la perspectiva que traemos a la mesa, como dos migrantes que se presentaron con unas dificultades, partieron de unos conocimientos y vamos a contarles hoy pues ambas experiencias en la medición de la integración de esta población. Habiendo dicho eso, pues bueno, empecemos. Me faltó algo muy importante, perdón, me devuelvo. Y es que también abrimos el espacio para unos invitados que son otros actores importantes que están trabajando y avanzando un montón en la medición de la integración de gobierno,
organizaciones internacionales, digamos, tenemos unos 3 invitados a los cuales vamos a luego abrirle el espacio para que nos cuenten lo que están haciendo. Y en últimas, creo que el objetivo de esta sesión, lo hablábamos con Neri, es que pues toda la audiencia que está acá tenga claro pues algunas experiencias interesantes e innovadoras que hay en este tema, y conectemos entre todos. Habiendo dicho eso, ahorita sí, empecemos con el contexto de la migración venezolana. La migración venezolana ha tenido distintos flujos dentro del continente, y el último dato reciente es que sabemos que entre 7 y 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos han salido de su país. La mayoría se ha ubicado en distintos países de América Latina, en unas condiciones de vulnerabilidad que pues no hace falta ahorita ahondar, pero muchos de ellos llegaron pues caminando a los países a los que podían llegar por diferentes razones. Y el país que más ha recibido esta población es Colombia, que comparte frontera con Venezuela, y una historia también de flujos migratorios mixtos. Y el último dato disponible es que sabemos que alrededor de 2.5 millones de migrantes y refugiados venezolanos viven en Colombia, y que la mayoría de ellos, 52%, son mujeres. Colombia no es el único país que ha recibido un flujo importante de esta población, pues también Perú, Ecuador, Chile, otros países de la región también han recibido un flujo importante de migrantes venezolanos. El flujo migrante venezolano no es el único no es el único que existe en las Américas. Sin embargo, es el más numeroso. Y es el ejemplo del que les queremos contar hoy, sabiendo que hay otros ejemplos muy interesantes en Centroamérica, de migración hacia el norte, y varios flujos migratorios sur-sur. Y parte importante de este contexto es que Colombia y otros países están, unos iniciando, otros ya con un poco más de tiempo, pues iniciando un proceso de regularización migratoria. Y puntualmente en Colombia es uno, tal vez el más ambicioso del mundo. Este proceso de integración vía regularización o la regularización para facilitar la integración de esta población. Y por eso, pues esto es parte de lo que motiva esta conversación. ¿Cómo facilitamos esa integración? De hecho, pues la foto de cómo los países de acogida han recibido este flujo migratorio la están viendo ahorita. Este gráfico que les estoy mostrando lo sacamos de el último reporte del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero muestra para diferentes países de América Latina el porcentaje de personas que está de acuerdo con recibir más migrantes y el porcentaje de personas que confían en los migrantes. Y bueno, el panorama es mixto. Es mixto, pero un poquito como hacia lo negativo, en el sentido de que la mayoría de las personas, y con eso me refiero a más del 50%, en casi todos los países pues no confían en los migrantes. Vemos que para el caso, por ejemplo, de Colombia, México, Ecuador, que están cerca, pues es como alrededor del 20 y pico por ciento de personas que confían en los migrantes. Es un porcentaje bajo. En el caso de Argentina vemos que es el país donde más confían en los migrantes, que es alrededor del 50 y pico por ciento. Y en general también vemos que las personas que están de acuerdo con recibir más migrantes también está por debajo de la mitad. A pesar de que es más alto que la confianza, vemos que alrededor del 40% en general, en promedio de las personas están de acuerdo con recibir más migrantes. Ahora, todo esto ocurre en un contexto de que no es el objetivo de esta sesión, pero de inestabilidad política en la región que afecta a los flujos migratorios. Y en últimas, esta foto es preocupante porque los flujos no lo podemos controlar. Y estamos en un momento donde los flujos parecen estar de nuevo como cambiando o aumentando. Y es importante pues entender qué es lo que está motivando tanto esta desconfianza como un poco la actitud cerrada de recibir migrantes para poder facilitar pues el movimiento de personas en la región. ¿Por qué es importante la integración? ¿Y cómo sabemos que esta agenda es importante para múltiples actores?
Pues la primera razón por la que es importante es porque, como mencionaba antes, la mayoría de la población migrante venezolana de la que estamos hablando ahorita son personas con necesidades. Este es el último reporte del R4B, que es la plataforma interagencial de respuesta para la migración venezolana. Y lo que nos muestra este primer gráfico es que pues solo el 64% de las personas que están en necesidad han sido alcanzadas. Es decir, hay una gran parte, y bueno, estamos hablando de millones de personas que no han logrado ser alcanzadas o que sus necesidades no han logrado ser cubiertas. Y además de eso, algo que también nos parece importante y que se ha hablado en múltiples espacios, es que, bueno, la atención de esta población requiere recursos. Eso es una realidad de la que no podemos escapar. Y lo cierto es que la migración venezolana en la región ha recibido menos recursos o muchos menos recursos de lo que se requiere para poder atenderla. Y en últimas, pues aquí hay unas tensiones que se originan entre los gobiernos que las reciben, las comunidades de acogida, actores que financian, sociedad civil como nosotros que está intentando facilitar esta integración. Hay una tensión que se origina por pues, la escasez de recursos, que en últimas pues, es casi que $1 billón los que aún hacen falta para poder tener los recursos que se predicen son necesarios para, o que se calculan son necesarios para atender esa migración. Ese es todo el contexto en el que esta conversación ocurre. Y ahorita le paso la palabra a Neri. Sí, y precisamente porque tenemos esa necesidad de financiación, pues necesitamos ser estratégicos con dónde actuamos, cómo actuamos y definitivamente ahí es donde entran en juego muchísimos de los indicadores. Porque para poder lograr la integración que necesitamos, tenemos que tener unos indicadores que nos permitan ser estratégicos con esos esfuerzos que necesitamos poner en cada región. Y entonces ahí podemos explorar diferentes sistemas. Y siento que esa también es una de las conversaciones que ha ido liderando, precisamente Colombia, y es en la creación o en esta ideación de sistemas para medir la integración. ¿Y por qué esto es necesario? Es necesario precisamente porque Colombia se ha planteado en tener este plan tan ambicioso de absorber personas, de absorber 2 millones de personas al tiempo, 2,5 millones de personas, que se dice fácil, pero realmente no lo es. Se plantea la pregunta de ¿qué hago yo después de que regularizo a las personas? ¿Cómo hago que esos 2 millones de personas se integren dentro de sus comunidades y sean ciudadanos completos que no solamente accedan a una mejor calidad de vida, sino también puedan aportar dentro de sus territorios? Y entonces ahí hemos como visto que todos tienen cosas en común. Y las cosas que tienen en común es cómo van dividiendo estos indicadores. Y, por ejemplo, tenemos indicadores de cohesión social, tenemos indicadores socioeconómicos. Los indicadores de cohesión social nos explican cómo están la gente teniendo estas dinámicas dentro de sus comunidades. Los indicadores socioeconómicos pues miden qué tanto están accediendo tanto a ofertas laborales como a temas de derecho laboral, a la oferta de productos financieros. Hay indicadores de participación social. Estos indicadores, pues, en estos se trata como que de medir si las personas están accediendo a estos espacios de participación ciudadana, si tienen la intención, si conocen estos espacios, o si hay un tema de conocimiento de derechos, y todo lo que es tema de estabilidad y seguridad, que es también cómo perciben ellos tanto su estabilidad dentro de las comunidades como el tema de garantía de derechos.
Y entonces aquí yo puedo nombrar diferentes sistemas, diferentes sistemas que me vienen a la mente. Hoy tenemos a alguien invitado de uno de estos sistemas, que es Rumbos, de Pact. Y aquí se tratan como de medir estos indicadores, pero una de las cosas que yo encuentro dentro de estas dinámicas de medir es que mucho del trabajo todavía se hace con encuestas manuales. Y por ejemplo, tenemos el IPL, que es el Integration Index de Stanford, que ellos hacen estas encuestas a través de una integración con Twilio en WhatsApp, en WhatsApp, y lo hacen 100% digital. PAC ha desarrollado todo un sistema para medir también estos indicadores, dando puntuaciones de 0 a 1, que me pareció también muy, muy interesante, porque entonces esto nos permite, una de las cosas que vi que más me llamaron la atención es que uno de los indicadores que ellos medían o que habían encontrado que estaban como muy por debajo dentro de la media era el tema de confianza en la institucionalidad, que es algo que nosotros también hemos venido desde Voices midiendo dentro de las conversaciones que estamos teniendo nosotros con las comunidades, y el IMI, que es el Integration Migration Index del Banco Interamericano de Desarrollo, que también miden estos mismos indicadores de los que hablamos antes, pero entonces ahí siento que todos tienen sus pros y sus contras. Y algo que vamos a ver durante esta conversación o esta charla es que esto es un tema relativamente nuevo donde apenas estamos abriendo camino sobre cómo medir, y que esto es algo que no va a quedar escrito en piedra a través del tiempo, porque las dinámicas que podamos estar viviendo hoy dentro de los flujos migratorios no van a ser las mismas que vamos a vivir dentro de 5, 10 y 20 años, por lo cual todos los sistemas que vayamos desarrollando o todos estos indicadores que vayan surgiendo van a necesitar modificaciones a largo plazo, porque pues estamos midiendo flujos de movimientos de personas que no van a tener el mismo comportamiento a través del tiempo. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros desde nuestra experiencia como Voices of Venezuela? Y ahí caemos también dentro del primer caso de estudio. ¿Me pones la siguiente, por favor? Y es bueno explicar ¿qué es lo que nosotros hacemos con estos indicadores desde Voices of Venezuela? Mira, desde Voices of Venezuela nosotros tenemos una visión completamente nueva de cómo hacer o de cómo medir. Porque básicamente nosotros empezamos haciendo esto como un ejercicio de comunicaciones que terminó dándonos muchísima información y que nosotros pensamos que había muchísimo valor dentro de esa información. Entonces Voices of Venezuela lo que ha hecho es monitorear las conversaciones que tienen con los migrantes en diferentes plataformas de mensajería. Nosotros medimos las acciones que tienen los usuarios para entender sus necesidades. Por ejemplo, nosotros tenemos un chatbot en WhatsApp y tenemos también presencia en otras mensajerías. Pero con WhatsApp específicamente lo que hacemos es que medimos cómo interactúan los usuarios con las diferentes opciones, con el diferente menú de opciones, y de dónde está viniendo ese usuario para ese usuario que está interactuando con esa opción. Eso me dice a mí si hay una necesidad latente en diferentes áreas como salud, educación, en diferentes territorios. ¿Y cuáles fueron las preguntas que hicieron cuáles son las preguntas que están haciendo las personas en esas diferentes áreas? Porque esa información que hay en esas conversaciones, esas interacciones, nos dan información casi que en tiempo real. Yo puedo saber este mes qué está sucediendo en norte de Santander con temas de salud. Sí, hago un comparativo de las preguntas que están haciendo las personas con las opciones que están accediendo en el chatbot. Y esto nos permitía inicialmente diseñar estrategias de comunicación para contrarrestar esas necesidades desde la visión de las personas que experimentan estas necesidades, porque para mí era súper importante, o para nosotros como iniciativa era súper importante,
tomar en cuenta qué era lo que las personas estaban diciendo, qué era lo que las personas estaban reportando, los usuarios estaban reportando, para entonces adaptar esas estrategias de comunicaciones. Ahora vamos un poquito más allá y tratamos de que esa información que nosotros recolectamos también impacte a aliados que estén trabajando con nosotros, para que entonces ellos puedan adaptarse de manera más rápida a crear soluciones que contrarresten estas necesidades, porque al final nosotros somos una estrategia digital y muchas de estas organizaciones con las cuales nos aliamos son quienes están realmente trabajando en campo. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor? ¿Y qué hemos ido aprendiendo a través de este ejercicio? Pues nuestro mayor hallazgo, y es algo que repito en todos los lugares en los que puedo ir a conversar, es que las mujeres migrantes tienen el rol definitivo y más importante dentro de las dinámicas de integración en los territorios. Ellas hacen el 80% de nuestros usuarios y reportan que comparten la información con otras 15 personas. Pero no solamente eso, ellas son quienes están activamente en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, buscando la información. Es en ellas en donde recae la responsabilidad de buscar la información para tomar las mejores decisiones que afecten a su núcleo familiar. Por eso decimos que las mujeres migrantes tienen un rol, el rol determinante cuando hablamos de las dinámicas de integración. Y es muy importante que cuando hablamos de estos indicadores y de estos sistemas, que estos sistemas tengan un enfoque diferencial que pueda medir estos comportamientos que están teniendo las mujeres migrantes en los territorios, porque al final ellas son quienes empujan las dinámicas. Otra cosa que aprendimos es que el uso del lenguaje correcto no solamente permite que los migrantes y refugiados entiendan los procesos, se mantengan y hayan altas tasas de retención dentro de los procesos que ellos necesitan hacer para ser ciudadanos funcionales en sus comunidades de acogida, sino que explicar las cosas claras permite que ellos también nos den información clara sobre sus necesidades y sobre sus procesos de integración. Y esta información clara nos va a permitir no solo adaptar estos indicadores a través del tiempo, sino que también nos va a permitir adaptarnos muchísimo más rápido a estas necesidades que ellos puedan estar teniendo, y que la data sea una data confiable, que es una de las principales dificultades que se tienen al momento de recolectar data en una población que desconfía, que siente una profunda desconfianza hacia la institucionalidad. Entonces, los datos recolectados, este ya es otro aprendizaje importante, que los datos recolectados en estas conversaciones pueden ayudar a los actores del ecosistema de migración a tomar decisiones y a acortar tiempos de respuesta. Y esto ante eventualidades que pudiesen surgir de un momento a otro. Y es algo que hemos aprendido durante la implementación, que las eventualidades, especialmente con la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, que es un mecanismo ambicioso y que es la primera vez que se está haciendo algo así en el mundo, que abrigara a tantas personas al tiempo. Y obviamente siempre iban a haber aprendizaje y baches sobre el camino, por lo cual era importante que nosotros pudiésemos tener mecanismos que nos permitieran adaptarnos sobre la marcha, porque cuando estamos hablando de regularizar personas, de regularizar e integrar personas, cuando encontramos dificultades, eso quiere decir que hay un sector de esa población que se quiere absorber, que va a quedar relegado y va a quedar vulnerable. Entonces, por eso la data tiene un poder increíble y la data puede salvar personas. ¿Cuáles son las limitaciones que también hemos ido encontrando? Porque no todo es hermoso dentro de este proceso, no todo es maravilloso, no todo es color de rosa. Y sí, dentro de este mismo proceso hemos encontrado muchísimas limitaciones, especialmente cuando hablamos de la adaptabilidad y la brecha de alfabetización y uso de herramientas digitales dentro de la misma institucionalidad y dentro de la operatividad de organismos multilaterales y de organizaciones de la sociedad civil.
pues existe una brecha de alfabetización grandísima, grandísima, donde esto realmente hace que los tiempos y las tomas de decisiones y la incidencia que se puede hacer, especialmente cuando hablamos de áreas de áreas de dificultad como la trata de personas, sea bien complicada. Necesitamos también avanzar en la construcción de modelos de Natural Language Processing para que la data que podamos recolectar pueda ser analizada en tiempos cortos. Nosotros estamos viviendo en los últimos 6 meses en los últimos 6 meses de este año, hemos visto que ha habido un avance tremendo en modelos de inteligencia artificial que nos pudiesen ayudar a que estos procesos se hagan, de toma de decisiones, se hagan mucho más cortos, a tomar decisiones muchísimo más acertadas, especialmente cuando estamos hablando de un contexto donde los fondos que recibimos o los fondos que recibe la migración venezolana como tal son bien limitados, y eso nos obliga sí o sí a ser logísticos y ser creativos con las soluciones que estamos poniendo afuera para ayudar a las personas. Y que esto solamente puede hacerse, y esta es una de mis mayores preocupaciones, es que yo sí creo que nosotros vamos a poder avanzar en la construcción de modelos de inteligencia artificial para el análisis de datos y en el PES, pero esto solamente puede suceder si nosotros tenemos bien claro mecanismos para la protección de los datos personales de personas migrantes y refugiadas, que ya de por sí son una población, en alta vulnerabilidad, y especialmente cuando hablamos de casos de mujeres y migrantes y refugiadas, que nosotros, para poder adelantar este trabajo y para que podamos encaminarnos a unos procesos de indicadores de migración que queremos, tenemos que tomar en cuenta también cuál es la salvedad de la seguridad de la data de las personas que no solamente conversan con nosotros, sino que las personas que están dispuestas a ofrecernos esa información que nos va a ayudar a encaminar estos indicadores. Gracias, Eri. Ahora voy a comentarles yo un poco sobre la experiencia del barómetro de xenofobia, generando indicadores que sean útiles para facilitar la integración de la población migrante venezolana en diferentes países de la región. Voy a también comenzar contándoles qué es lo que hacemos. Los indicadores que genera el barómetro forman parte de la categoría de cohesión social. Dentro de esas categorías que mencionaba Neri, nosotros aportamos a la conversación sobre pues, la cohesión social de esta población con la comunidad acogida. Y en últimas lo que nosotros hacemos es medir narrativas en línea. Narrativas sobre inmigración que nos ayudan a entender el balance entre las narrativas de exclusión y de inclusión que ocurren pues simultáneamente en los contextos donde llega esta población. En términos como muy concretos, lo que nosotros hacemos es medir las conversaciones en algunas redes sociales y lo hacemos en tiempo real. Es decir, identificamos cómo las personas hablan de migración en sus redes sociales, y esto lo hacemos para diferentes países, puntualmente para Colombia, Perú, Ecuador, Chile y México. Y con esta información, que en últimas es procesada, analizada y categorizada todos los días, diseñamos productos orientados a actores que inciden en las narrativas de migración. Estos diferentes actores son policymakers, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es analizamos esta conversación en redes, diseñamos unos productos para estos actores y luego los entregamos para pues, poder fortalecer el ecosistema que trabaja para favorecer las narrativas de integración en estos países. ¿Qué hemos aprendido? Creo que lo principal que quiero decir, y que es algo que
que hemos repetido en múltiples espacios, es que las narrativas de inclusión y exclusión ocurren simultáneamente. Es decir, incluso dentro de las mismas personas. Las personas pueden tener visiones que sean contradictorias sobre la migración, o puede que haya un grupo que lo hay, un grupo de personas que activamente tienen narrativas de exclusión y otro que activamente tienen narrativas de inclusión, y estas narrativas viven en un balance que es importante ir monitoreando para entender cómo se mueve, porque un hallazgo transversal que encontramos en todos los países y que no solo es propio de este flujo migratorio, es que todos los flujos inician con unas narrativas de integración que se van deteriorando en el tiempo. Es decir, al principio del flujo migratorio suele haber una mayoría de sentimientos de empatía que luego con el tiempo se va deteriorando. ¿Por qué y cómo se va deteriorando? Eso es parte de lo que el barómetro ha aprendido en estos años de trabajo. Y aquí les quiero compartir un par de aprendizajes interesantes. Lo primero es que hay unas coyunturas que son críticas para estas narrativas y que pueden ser parte de los determinantes de cómo se van deteriorando. Una de esas coyunturas que nos ha parecido interesante son las situaciones de inestabilidad política. Por ejemplo, el año pasado vimos que durante los impeachments que hubo en Perú y el paro nacional que hubo en Ecuador, durante esos dos momentos, se empezaron a surgir y expandirse rumores de que los migrantes eran los causantes de las violencias en las manifestaciones, por un intento tanto de deslegitimar las protestas como de desviar la atención de múltiples grupos. Creo que en últimas lo que quiero decir acá es que en estas situaciones de inestabilidad política, los migrantes son utilizados como chivos expiatorios. Eso, la forma como nosotros lo vemos en las narrativas, es a partir de la creación y difusión de mitos sobre la participación de migrantes en hechos violentos, pero que termina desatando una espiral de discurso de odio, y que, por ejemplo, el año pasado mencioné el ejemplo de Perú y Ecuador, pero esto también ha ocurrido en Colombia múltiples veces durante distintos ciclos de protestas. La gente todavía recuerda esos momentos en donde supuestamente los venezolanos estaban metiéndose en conjuntos o estaban saqueando, y que en últimas muchas de esas afirmaciones terminaron no siendo ciertas, pero es importante para explicar el aumento del discurso de odio y el deterioro de las narrativas. Otras coyunturas que son críticas son las declaraciones de figuras públicas, que eso también lo hemos hablado múltiples veces, y que también puede que ocurra más en contextos electorales. De hecho, una de nuestras mediciones fue utilizada como evidencia por la Corte Constitucional de Colombia del riesgo que presentan las declaraciones de figuras públicas en el aumento del discurso de odio. Y esto es importante porque ese es tal vez nuestro resultado más importante, y también el aprendizaje, y es la importancia de poder tener mediciones que permitan entender comportamientos que deterioran las narrativas de migración, entender la importancia de evitar que esas narrativas se deterioren y poder vincular responsabilidades que permitan al ecosistema actuar para preservar las narrativas de integración. Y por último, un aprendizaje muy interesante es que las narrativas en general son dinámicas, es decir, cambian en el tiempo. Y las narrativas de exclusión, hay narrativas de exclusión que se forman y que cambian para oponerse a distintos aspectos de la integración, como por ejemplo la regularización, que en el caso de Colombia tuvo que ver con vincular esta medida con ser una estrategia política electoral para ganar votos. El acceso a servicios de salud, como por ejemplo con la vacuna del COVID, que en su momento nosotros vimos que se generaron estas narrativas que decían que los migrantes iban a acceder a mejores vacunas o iban a acceder a vacunas primero que los nacionales, y esos eran los argumentos que se utilizaban para oponerse a la vacunación del COVID. Y esto ocurre en las múltiples dimensiones de la integración, y es importante entender cuáles son esos argumentos que son utilizados para sostener las narrativas de exclusión, entenderlos. No digo que haya que atacarlos, ni mucho menos. Creo que hay que comprender cuáles son para poder entender la mejor manera de responderlos. ¿Qué limitaciones tiene nuestro trabajo? La principal es que hay un sesgo entre quiénes son las personas que utilizan las redes sociales para hablar sobre migración.
Les recuerdo que nuestra principal fuente de información son las redes sociales. No todo el mundo utiliza las redes sociales, ni en todos los lugares. De hecho, vemos que esto varía de país en país, pero suele haber una concentración importante en ciudades grandes, y eso ya es un sesgo implícito que tienen nuestras mediciones. Además de eso, la medición de narrativas, si bien es útil y valiosa para los que les mencioné anteriormente, pues la verdad es que no nos dice mucho sobre las dificultades de la integración, ni tampoco cómo esas dificultades se distribuyen en el territorio. Y además de eso, pues si bien nosotros medimos estos comentarios y los analizamos, pues lo que nosotros pues vemos y analizamos es el comentario, pero eso no nos da información sobre cuáles son las preocupaciones u opiniones que hay detrás de las personas que escriben estos comentarios. En últimas, puede que haya unas preocupaciones, opiniones, etcétera, que no son visibles para nosotros en nuestro análisis, pero que también son interesantes entender para saber pues por qué cómo, digamos, qué hay detrás de la construcción de estas narrativas de exclusión. En últimas, y aquí cerramos nosotros pues la presentación, pues las dificultades y no tomar en serio estas dificultades de la integración pueden tener consecuencias a mediano y largo plazo que son importantes tanto para los migrantes como para la comunidad acogida. Parte de esas consecuencias son pues crear brechas entre el gobierno y los migrantes, y aquí yo diría pues también entre la comunidad acogida y los migrantes. Además de eso, pues, generar desconfianza, y en últimas lo que por lo menos a nosotros nos preocupa más es que esto puede llevar a una vulneración de derechos de la población migrante, que es una población vulnerable, que puede ir tanto en el acceso a servicios como a distintos pues, derechos a los que debería acceder esta población. Con eso cierro y queremos ahorita abrir el espacio. Entonces aquí como les vuelvo a hacer un resumen de lo que hicimos hasta ahorita, pues hablamos acerca de la migración venezolana, contamos pues la importancia de tener los indicadores de integración en el contexto de unos recursos escasos. Neri nos contó la experiencia de Voices of Venezuela atendiendo y sistematizando las preguntas que recibían los migrantes. Nosotros le contamos la experiencia midiendo unas narrativas en línea. Ahorita queremos abrir el espacio para escuchar las experiencias de otros actores que también están haciendo cosas muy importantes desde distintos sectores para la medición de la integración de la población migrante. Tenemos a 3 invitados y no tenemos un orden definido. Entonces, y creo que los vi aquí. Tenemos a Lina, a Iván y a Nicolás. Sí, pero hagamos algo, Julio. Démosle espacio a... vamos a darle espacio a Nicolás para que nos cuente precisamente, porque la visión, Nicolás, nuestro invitado de Nicolás, es del programa Juntos Aprendemos de USAID y Partners of the Americas. Y ellos tienen una visión muy interesante sobre la integración porque ellos trabajan con entornos educativos. Y el entorno educativo es un entorno vital para la integración porque es una estrategia a largo plazo. Es que el entorno que nos va a permitir crear y tener una estrategia definida a largo plazo para reforzar la integración en los territorios. Entonces yo voy a darle la palabra a Nicolás y que nos cuente, y que sea él que nos cuente un poco más sobre esta visión que tiene Juntos Aprendemos sobre la integración en los entornos escolares. Nelly, muchas gracias. Hola Julio, hola a todas y todos, buenas tardes y buenas noches y bueno, gracias. Como mencionaba Nelly, nosotros pues lo hago parte de Juntos Aprendemos, que es un proyecto financiado por USAID. Estamos en las ciudades principales donde hay mayor migración de Venezuela y pues bueno, ahorita les dejamos un poquito en el chat nuestro micrositio y nuestras redes sociales para que nos ojeen. Creo que Neri y Julio mencionaban que medir la integración es un reto, y es un reto importante porque toca tener en cuenta varios aspectos, tanto nacionales como territoriales, como sectoriales e intersectoriales.
Y en ese sentido, digamos, el tema de datos es muy importante porque nos permite tanto a cooperación internacional como al gobierno, como también a la sociedad civil, formular acciones específicas para la integración de migrantes. Yo hoy quiero centrarme en estos breves 8 minutos que tengo, Neri y Julio, sobre el sistema educativo y cómo el sistema educativo nos puede dar algunas pistas y cómo puede ser un catalizador para la integración social y económica de migrantes y de refugiados. Una cifra muy importante, y lo conecto con el índice multidimensional que mencionaba Neri hace unos segundos, y es el acceso al sistema educativo y cifras importantes de acceso al sistema educativo. A febrero de este año tenemos más de 560,000 estudiantes provenientes de Venezuela matriculados en el sistema educativo, y esto, como les decía, lo conecto con el índice multidimensional de integración del DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, que construyó con la orientación técnica del BID. Y uno de las dimensiones del índice multidimensional es justamente el acceso a servicios de educación. Acá traigo una cifra pequeña y es, por ejemplo, el puntaje nacional. En esta dimensión específica para todo Colombia está en 4.6 sobre 10. Entonces ahí vamos avanzando. Esto quiere decir que aún no todos los niños y las niñas y adolescentes están accediendo de forma efectiva al sistema educativo, pero también Neri y Julio lo mencionaban, que toca tener en cuenta aspectos territoriales. Entonces miren que este índice marca un puntaje de 4.6 a nivel nacional, que es aceptable, pero luego tiene unas desagregaciones territoriales. Entonces, por ejemplo, Bogotá, y acá creo que está Iván conectado también, tiene un puntaje de 4.9. Guajira tiene un puntaje de 4.0, Norte Santander tiene un puntaje de 5.9, Atlántico, por ejemplo, tiene un puntaje de 6.3. Y vemos cómo hay una variación a nivel territorial en cuanto a acceso y cómo este índice, pues, digamos, o esta dimensión tiene este factor específico. Yo ahí nada más quiero, por ejemplo, señalar al Norte de Santander el caso puntual de Cúcuta, donde más del 20% de la matrícula es proveniente de Venezuela, y de pronto eso refleja que el índice para este departamento, y digamos, en específico para la ciudad, esté un poco por encima de otras ciudades. Pero, por ejemplo, Atlántico tiene un puntaje de 6.3, muy encima de todas, y de pronto uno también podría compararlo con que siempre ha sido un departamento, y Barranquilla una ciudad como receptora a otras migraciones. Digamos que la migración no es ajena al Atlántico y a Barranquilla, pero Neri y Julio también mencionaban que pues estamos construyendo los índices, que es todo un reto. Nosotros desde Juntos Aprendemos creemos que el acceso es muy importante y que tenemos que estar pendientes de las barreras y de la superación de barreras en cuanto al acceso, pero los índices no contemplan de pronto otros temas que son muy importantes. Y quiero dejar tres reflexiones, y ya con esto cierro, en cuanto al sistema educativo y en cuanto a integración. Lo primero es que es muy importante que los niños y las niñas accedan, pero luego tenemos que estar seguros y vigilar y formular acciones para que permanezcan y tengan trayectorias educativas completas. Entonces tenemos que ver qué tanta deserción hay en el sistema educativo con enfoque migratorio. Si accedieron, luego, ¿por qué se están retirando de los colegios? Se están retirando porque tienen que trabajar, porque hay situaciones de violencia, porque hay situaciones de discriminación. ¿Cómo aseguramos un tránsito entre noveno, por ejemplo, a educación técnica? ¿Cómo aseguramos un tránsito de 11 oportunidades laborales, profesionales o educación superior? Y luego nos podríamos meter en otro espacio con educación superior, pero es otro reto importante que, por ejemplo, tiene Colombia para asegurar integración. Y es, entonces, acceso, pero luego también cómo estamos pendientes y cómo formulamos acciones para prevenir la deserción y para asegurar trayectorias educativas completas. Yo ahí quiero hacer una cuña, y es, nosotros desde Juntos Aprendemos vamos a empezar a fortalecer secretarías de educación para que mejoren sus planes de permanencia y trayectorias educativas con enfoque de migración. El segundo
punto que quería traer a colación tiene que ver con xenofobia y cohesión social, que era uno de los puntos que creo que Julio señalaba al principio, y no sabemos, y tenemos un reto en cuanto a datos, no sabemos cuántos niños y cuántas niñas y cuántos adolescentes en el sistema educativo están experimentando discriminación por su origen nacional. Y Neri mencionaba ahorita inteligencia artificial y de pronto chatbot. Sería muy interesante eventualmente ver si a través de inteligencia artificial podemos medir o podemos tener alguna idea de la discriminación en entornos escolares. El Ministerio de Educación tiene un protocolo de prevención de xenofobia que ahorita se los dejo por el chat y que nosotros desde Juntos Aprendemos también vamos a empezar a apoyar, a implementar. Y hay todo un sistema de reporte de datos de discriminación a partir del ministerio, donde los colegios, secretarías, rectores, profesores tienen que registrar, pero no tenemos datos abiertos sobre situaciones de discriminación para niñas y niños venezolanos. Y de nuevo está el tema de datos y de contar con datos para formular acciones de política pública y también formular acciones desde la cooperación internacional. Y finalmente, y este es el tercer punto, ya con esto termino, y es, tenemos que asegurar educación pertinente. Entonces el acceso es muy importante, pero hemos visto que pues por la situación migratoria y Julio lo mencionaba, por la situación en Venezuela, y porque muy seguramente en la trayectoria migratoria los niños y las niñas dejan de estudiar, hay un alto porcentaje de ellos que están en extra edad. Entonces, de hecho, según el GIFEM, el 21% de la matrícula venezolana está en extra edad comparado a un 9% de la matrícula colombiana. Esto nos lleva a que tenemos que pensarnos en estrategias de aceleración de aprendizaje, como modelos educativos flexibles para poder nivelar a las niñas y los niños y que ingresen a un aula regular. El tema de recursos, también lo mencionaban acá, todo esto cuesta dinero. Creo que tenemos que ser súper eficientes con los recursos que están llegando, pero yo creo que estos indicadores están apenas como iniciando. Yo creo que a medida que, por ejemplo, aseguramos el acceso al sistema educativo, tenemos que ver qué otras acciones dentro del sistema educativo o qué otros factores tenemos que empezar a medir. Yo lo dejaría ahí, Neri y Julio. En el chat les voy a compartir. Bueno, Erika ya compartió el micrositio de Juntos Aprendemos y yo les voy a compartir el índice multidimensional de DNP y del BIT. Y aquí me quedo muy pendiente a cualquier pregunta. Muchas gracias, Nicolás. Igual aprovecho para decir, muy interesante todo lo que nos comparte. Aprovecho para decir que de esta sesión va a surgir un documento con los aprendizajes que vamos a compartir para que todas las personas sepan que no es que tienen que estar ahí tomando apuntes. Vamos a intentar capturar lo importante que mencionen todos para luego compartirlo. Ahora queremos darle la palabra a Lina. Lina nos va a hablar de una experiencia muy interesante, novedosa, que es el indicador Rumbos. Yo no voy a decir mucho porque voy a dejar que Lina lo explique, pero Lina, si quieres cuéntanos tu experiencia, de dónde vienes, etcétera, qué has aprendido. Buenas tardes, muchísimas gracias, Julio, y a todos. ¿Me escuchan bien? Súper. Si escuchan por ahí ruido por el lado mío, es que por aquí ando con mi niña, entonces por ahí la van a escuchar. Bueno, yo les cuento que desde el proyecto Conectando Caminos es un proyecto que se ha implementado con el apoyo del gobierno norteamericano, de la cooperación norteamericana, y lo hemos implementado conjuntamente con Freedom House, Avarroli, PACT, Internews. Y este proyecto, el objetivo central de este proyecto era generar, condiciones de seguridad ciudadana, óptimas y mejorar la cohesión social entre comunidades migrantes y receptoras. Al principio, fue todo un dilema cuando empezamos a trabajar el proyecto, porque Conectando Caminos llegó
a un contexto en el que llegó a un contexto de migratorio que se entendía mucho desde la seguridad ciudadana. Y justo cuando nosotros ya habíamos empezado a implementar el proyecto, pues empezaron estas discusiones relacionadas con el estatuto y con los procesos con empezar como el estatuto de protección temporal y todo esto, pero esto generaba todo un cambio de paradigma en la forma como en Colombia se estaba entendiendo el contexto migratorio. Entonces, se nos presentó la oportunidad de empezar a entender los conceptos con los que asociábamos la migración o los procesos migratorios en Colombia, conceptos como seguridad ciudadana, cohesión social, inclusión social como acceso a servicios. Entonces, lo que nosotros hicimos fue empezar a coger todos estos conceptos y desmenuzarlos de tal manera que nosotros pudiéramos trabajarlos de una manera más sistémica e integral. Es decir, nosotros no podíamos seguir entendiendo el contexto migratorio ni explicarlo desde una lógica de la seguridad ciudadana tradicional, porque eso nos estaba llevando a caer en desinformación y mitos relacionados con la presencia de comunidades migrantes y receptoras y, por ejemplo, incrementos en la criminalidad en el país. Necesitábamos, digamos, combatir ese tipo de discursos, pero el concepto de seguridad ciudadana como tal no nos iba a permitir hacerlo por sí solo. El concepto de inclusión social en acceso a servicios no nos daba el margen que necesitábamos para entender no solamente cuáles eran las brechas de acceso a servicios que estábamos enfrentando, sino además un tema que a nosotros nos importaba mucho y era cómo entender esa inclusión social y esa cohesión social desde la perspectiva de derechos humanos. Sobre todo porque existía, digamos, o existe todavía la idea de que los contextos migratorios se asocian a entornos de criminalidad, los contextos, se hablaba mucho de que la inseguridad se elevaba por la presencia de comunidades migrantes, pero nunca se relacionaba el incremento de vulneraciones de derechos humanos que afectaban con mayor énfasis a las comunidades migrantes. Entonces, entendiendo todos estos conceptos, empezamos a construir un índice que nos permitiera entender el proceso de cohesión social e integración comunitaria y seguridad ciudadana desde una visión más íntegra. Entonces, el índice Rumbos lo que hace es estandarizar información, datos cuantitativos y cualitativos que recogimos a través de encuestas, procesos de investigación que hicimos en las ciudades donde trabajábamos y donde empezamos a recoger información acerca de cómo entendíamos esos conceptos que estábamos desmenuzando. Entonces, por ejemplo, un concepto como cohesión social, ¿cómo lo desmenuzábamos? Pues entendíamos que la cohesión social tenía que ver con el uso que las personas hacían del espacio público, que tiene que ver con las redes de organizaciones de la sociedad civil que operan en el contexto comunitario, los liderazgos existentes, el nivel de confianza que existe entre las comunidades migrantes y receptoras y la institucionalidad. Y levantando información sobre todas estas variables que conformaban esos conceptos y esas dimensiones, elaboramos el índice Rumbos que da un valor, digamos, da un valor de 1 a 5 del nivel de integración social que en clave de derechos humanos que logran los municipios que focalizamos a través del proyecto. Y las dimensiones en las que trabajaba el índice eran cohesión social, inclusión, cohesión social, dame un segundo, mi amor. Las dimensiones, discúlpenme, las dimensiones en las que trabajábamos eran inclusión social, inclusión social, cohesión comunitaria y gobernanza. Dentro de los aprendizajes que levantamos, hagan de cuenta que sacamos el valor de 1 a 5 y sacamos un número general, un valor general, y la integración, el nivel de integración comunitaria en perspectiva de derechos humanos nos daba en un nivel intermedio, punto 4. En un nivel intermedio, punto 4. Es decir, lo que nos estaba diciendo el índice es, se están haciendo cosas en el país y en los municipios para lograr avances en inclusión social, pero todavía nos falta entender un poco más la integración social. Entonces, ya mi amor.
por favor. Ya. Ahorita. Entonces, sacábamos este valor y además del valor general, el índice saca, digamos, un valor, un puntaje por cada una de las dimensiones. Aprendizajes que quisiera yo mencionar para no alargarme tanto y discúlpenme si me he tomado más tiempo del que me correspondía. Importantísimo, encontramos una correlación que nos llamó mucho la atención con el tema de la gobernanza y el tema de las redes de organizaciones de la sociedad civil. En todos los municipios donde encontrábamos redes o organizaciones de la sociedad civil con capacidades fuertes para liderar procesos de integración comunitaria, era más posible ver niveles más altos en el tema de la gobernanza y en el tema de confianza institucional. Es decir, no son cosas que se muevan aparte la una de la otra. Y por el contrario, en ciudades donde la inclusión, por ejemplo, el acceso a servicios era bajo, porque no existía una confianza entre las comunidades y la institucionalidad, las organizaciones de la sociedad civil que atendían a población migrante o que fortalecían redes de protección, eran más bajitas las capacidades. Era una correlación así súper importante. El otro aprendizaje que nos pareció súper importante está asociado con el tema de inclusión social y acceso a servicios y la forma como lo atábamos a acceso a justicia. O sea, el hecho de que la inclusión social se mejore y que se mejoren, digamos, la oferta institucional para fortalecer la inclusión social para acceder a servicios no garantiza que se pueda mejorar el acceso a justicia ni que se reduzcan las vulneraciones de derechos humanos. Y eso es clave para asegurar, digamos, un proceso integral de inclusión social. O sea, podemos garantizar, Montserrat, podemos garantizar acceso a educación, acceso a salud, podemos fortalecer o apoyar todos los procesos de regularización, pero vulneraciones de derechos humanos como violencias basadas en género van a seguir afectando las posibilidades y las oportunidades de integración y de cohesión social en el país. Y finalmente, el papel tan importante de los liderazgos para los procesos de integración comunitaria. Y aquí yo me sumo un poco a lo que decía el colega que hablaba ahorita sobre el tema de la financiación. Uno de los aprendizajes grandes que ha tenido Conectando Caminos en procesos de integración comunitaria e inclusión social es que la transformación, y este es un mensaje grande del índice, y es que las transformaciones que exige la integración comunitaria son transformaciones que se hacen mutuamente. Es decir, no es que la comunidad receptora haga algo y que la comunidad migrante haga algo por aparte, sino que los liderazgos comunitarios de ambas comunidades se encuentran en el entorno para transformar la realidad comunitaria y generar procesos de integración. Y solo bajo esa lógica uno puede abordar temas, digamos, como la reducción de la xenofobia, que es un tema que cuando nosotros llegamos, por ejemplo, con las encuestas a preguntar por hechos discriminatorios y xenofobia, era algo que era muy difícil de entender tanto para comunidades migrantes y receptoras, aunque las prácticas fueran algo absolutamente cotidiano y normal. Pero solo cuando se encuentran para hacer transformaciones, por ejemplo, adecuar el espacio público para que puedan hacer uso del espacio público o resolver problemáticas comunes, es que se da el proceso de integración comunitaria y se puede mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana. Discúlpenme si yo hablé mucho y si se escuchó mucho ruido. Gracias. No, Lina, muchísimas gracias por tu intervención. Estuvo muy bien y nos contaste muchísimas cosas. Aparte que para nosotros es un honor tenerte aquí sabiendo que tú eres haces parte del equipo de Rumbos y que Rumbos también es uno de estos sistemas que salen de esta iniciativa en Colombia y de toda esta transformación que está saliendo de Colombia como territorio líder en medición de integración casi que a la fuerza, porque pues estamos viviendo un momento histórico que realmente no se va a repetir y que de aquí van a salir muchísimas buenas prácticas y esta es una de ellas y que todavía nos queda mucho camino por recorrer. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Creo que vamos justo con buen tiempo y vamos con tan buen tiempo que es muy probable que haya un pequeño espacio para las personas que nos acompañan hoy a hacer preguntas también.
Y ahorita le vamos a dar la palabra a Iván Gaitán, que él nos acompaña por parte de la Alcaldía de Bogotá. También nos va a contar algo de sus experiencias en estos temas desde la Alcaldía de Bogotá, porque también para nosotros es súper importante tener la visión también desde gobernanza sobre estos temas. Iván, bienvenido. Gracias, Neri. Gracias, Neri, a ti y a todos los presentes, a Juan. Un saludo especial para Nicolás y pues obviamente agradecido por la invitación. Yo creo que, como bien dices, Neri, Colombia se convierte cada día más en un referente frente a las estrategias de integración de población migrante y refugiada. Sin embargo, pues hay muchos desafíos que en la actualidad se están presentando y que se derivan precisamente de diferentes cosas como los procesos regulatorios, como los procesos que inhabilitan la posibilidad del PPT de ser un documento, digamos, en algunos sectores validado con la certificación que se generó. Bueno, una serie de sucesos que todos ya conocemos y que no me voy a detener allí porque el espacio es sobre narrativa. Entonces, un poco contarles qué ha pasado en el Distrito Capital. Uno puede hacer, digamos, muchas mediciones, puede hacer varios estudios, pero para mí, en la experiencia de los últimos años, los funcionarios son pieza fundamental, aparte de los medios de comunicación. Nos dirigimos a los formadores de opinión, a los medios de comunicación, a los diversos canales, al social media, pero no estamos trabajando tan fuerte con los funcionarios públicos que prestan los servicios. Desde el celador que cuida la seguridad y garantiza la seguridad del edificio, hasta la señora que presta sus apoyos en servicios generales de un edificio, desde ahí viene el proceso. No conocen, digamos, las narrativas que hay en torno a los procesos regulatorios, a los procesos de integración, no conocen el documento PPT. Y nosotros nos dimos a la tarea un poco con la directiva 003 del año pasado, en septiembre, de que los funcionarios cambiaran sus formatos y cambiaran sus sistemas de información. Pero ¿esto en qué tiene que ver con las narrativas? Que nosotros hablamos ya de los nuevos bogotanos desde hace un año, cumplimos de haber cambiado la narrativa. Y esto fue una decisión en equipo, no solamente con los funcionarios, sino también directos de la señora alcaldesa, que cometió errores, que ella los reconoció en 2021 y 2020, y los hizo públicamente. Los hizo en la Corte Constitucional en una respuesta ante la Procuraduría, en medios de comunicación, y yo creo que uno tiene que narrar las cosas malas y las cosas buenas también. Uno denuncia a los que son xenófobos, a los que hacen una expresión de carácter xenófobo en algún escenario, pero muy poco se habla de las buenas prácticas o los ejercicios que se puedan resaltar. Entonces yo quisiera mencionarles simplemente las 4 líneas que estamos desarrollando en Bogotá. Una, frente a nuevos bogotanos y bogotanas hemos encontrado asertividad en el discurso, porque cuando hablábamos de migrantes y refugiados se generaba un clima de rechazo en diferentes sectores y grupos poblacionales y también en los sectores privados, públicos y de medios de comunicación. Cuando hablabas de nuevos bogotanos cambiabas, no sé si cognitivamente o realmente, la visión de la cosa, y empezábamos a hablar de que eran ciudadanos que venían a aportar. El segundo tema no fue cambiar la xenofobia por cohesión social. Decidimos trabajar el concepto de cohesión social en el territorio porque hablar de prevención de la xenofobia desde nuestro punto de vista, cuando trabajábamos en territorio con los grupos focales y las comunidades, nos encontrábamos con que las personas generaban más posiciones xenófobas o se radicalizaban frente al término. Entonces decidimos hablar de cohesión social. Tercero, ya no hablamos de una política pública que se va a lanzar en los próximos meses, ya está aprobada por el Comité Distrital, será la primera ciudad de América Latina que tiene una política de acogida, inclusión y desarrollo. No es una política de gestión de las migraciones, ni de gobernanza de las migraciones, sino estamos llamando a la política de acogida, inclusión y desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, acogemos y estabilizamos. Segundo, hacemos un proceso inclusivo en todas las entidades del distrito. Y tercero, generamos desarrollo. De hecho, las cifras son muy halagüeñas. Tenemos 127.000 encuestas SISBEN. Para los que no conocen cómo funciona el tema, las encuestas SISBEN se aplican a casa. Bogotá tiene 614.000 migrantes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más migrantes que Argentina y Brasil sumadas como países en Bogotá, y que tenemos más población migrante que 15 países de todo el hemisferio latinoamericano y el Caribe. 15 países tienen la población migrante que tiene Bogotá. 127.000 encuestas, tenemos 76.100 personas en el régimen contributivo, y esa narrativa que estamos generando es que ya no lloran sino que facturan, como diría Shakira. Ya tenemos gente
en el sistema contributivo de salud, en el sistema PILA 76, vamos a 89.000, nos van a hacer el último reporte en estos días. Tenemos registros RUT que se dispararon, tenemos muchísimos impuestos que están pagando de IVA, de consumo, y tenemos declaraciones de renta. Ya estamos mirando que esa matriz está cambiando, y esto solamente basta en 5 o 10 años para cambiar la narrativa de aporte económico. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en esas narrativas de mostrar lo que ya se está aportando. El otro término que acuñamos fue el de, aparte de nuevos bogotanos y cohesión social, acuñamos el de política, acogida, inclusión y desarrollo, el de Bogotá, capital de migraciones de América Latina y el Caribe. ¿Por qué razón? No somos la primera ciudad, no somos el primer país, porque, digamos, Lima tiene una concentración superior, pero podemos decir sin lugar a equivocarnos y temor a equivocarnos que los procesos integradores ya medidos, estamos midiendo, nos están dando cuenta que sí somos muy integrados. Entonces, un poco es la transición del año antepasado, del discurso institucional, a lo que está ocurriendo hoy. Hay una comisión intersectorial que funciona y me gustaría que Juan nos pusiera el video de un minuto, para escuchar a la alcaldesa y cómo trabajamos con los nuevos bogotanitos la política pública que lanzaremos probablemente entre el mes de junio y julio, para que vean la política pública a 2035 que incluye temas culturales y de cambios comportamentales. También hay un valor allí presupuestal que se asigna y vamos a trabajar una política de 12 años que creo que va a ser un referente también hemisférico. Entonces yo cerraría con ese cambio de postura muy evidente y donde las cifras hablan por sí solas en términos de data en Secretaría de Desarrollo Económico. 63.000 chicos, tenemos 63.000 chicos en el sistema educativo con todo lo que ello implica. 15.000 chicos en visa al colegio. Tenemos desayunos escolares para todos los chicos que van al colegio. Obviamente hay una tasa de deserción y permanencia que hay que trabajar, pero 63.000 cupos no lo he conocido en ninguna ciudad realmente del continente que preste todas estas garantías. Y aparte de eso, también tenemos el premio que recibimos por el modelo de salud, migración y salud, lo recibimos en septiembre del año pasado. Y recibimos otra mención de distinción del Banco Interamericano de Desarrollo en noviembre, y tuvimos la visita al CADE de la 30, porque tenemos 3 centros integrados, te van a fundar otros 2 en el mes de junio. Se lanza Bosa, y Ciudad Bolívar. Tendríamos 5 centros integrados cuando el gobierno nacional se propuso en 4 años 9. Nosotros cerramos en un año con 5 centros integrados con 11 ventanillas únicas para la integración. Pero que esas narrativas son las que hay que contar. Aquí hay 5 centros integrados con 11 ventanillas que te atienden con 11 servicios del distrito. Y la última jornada masiva de regularización tuvo 35.000 asistentes, más que el concierto de Juan Luis Guerra. Entonces entregamos 19.000 PPTs y 21.000 servicios en noviembre. Pues para mí es con hechos, realmente es con la data real. Y ahorita le dejamos el tablero de control a la alcaldía en agosto, que va a tener toda la cartografía. Tenemos 19 mapas que nos cuentan por UPZs y sectores catastrales dónde se hicieron las encuestas en SPEN, dónde están los chicos en el sistema educativo escolar y matrícula, dónde se hicieron las operaciones en salud, y ustedes van a gozar de esa información cuando se lance la política y la gente va a poder tomar decisiones y contar cuentos y narrativas basados en la data. Julio, creo entonces que sería buenísimo. Muchísimas gracias, Iván. Mira, nos has contado pues una maravilla de cosas, ¿no? Y hablando acá, que creo que van a estar, no sé si es este mes o el mes siguiente, en la Cumbre de las Ciudades también. Sí, Bogotá nosotros creamos la red como Bogotá, somos la Secretaría Técnica de la red y vamos a estar el 20 y 21 en Santa Marta y digamos que conseguimos los recursos para fundar la red en noviembre. Se sumaron 9 ciudades y ahorita vamos a hacer el encuentro internacional de ciudades. Van a estar 15 ciudades de América Latina con el apoyo del Banco Mundial y USAID. Probablemente es a mitad de este año. Estamos esperando unos acuerdos de Cancillería, el Banco y USAID, y serían 15 ciudades de toda América Latina que se reúnen en Bogotá. Entonces, un poco es para dimensionar que las narrativas tienen que partir de esa data. O sea, es que hay unas ciudades que están trabajando con el acogida. Entonces, me gustaría mucho que escucháramos el video porque es la razón de ver el cambio narrativo. Sí, entonces, Julio, ayúdanos allí con el video, por favor. Creo que ya me avisan si se está viendo, por favor. Sí, se ve. Sí. Esperamos ahora que se escuche. Una muestra de Colombia para decirle una vez más a esos 500.000 nuevos bogotanos, a esos panas
Estos parceros los recibimos con todo el amor, con toda la solidaridad, que ustedes son parte de nuestra ciudad. Ya no estamos solamente en que donde comen todos, comen tres. Donde trabajan todos, trabajan tres. Donde hay dos negocios, habrá tres. Eso quiere decir pasar de la atención humanitaria a la plena inclusión social y económica, que es de lo que se trata la estrategia Integra. Bogotá no tiene ninguna barrera, ninguna exclusión. Son bienvenidos a nuestros jardines infantiles, son bienvenidos a nuestros hospitales, son bienvenidos a nuestros colegios, son bienvenidos a nuestros servicios sociales, económicos. No tengan temor, vengan, pregunten, reclamen su documento, pidan la encuesta SISBEN si la necesitan. Vamos a estar aquí en el Supercade de Sur, vamos a estar en el Supercade de la carrera 30, vamos a estar en el Supercade en Gativá. Funciona muy bien. Sabemos acá muchos venezolanos que necesitamos. Creo que nos va a dar la oportunidad de nuevo emprendimiento. Gracias, Julio. Si quieres, el siguiente, Julio, es de la política pública, que fue consultiva con 4.230 personas, entre los cuales se incluyeron nuevos bogotanitos. Segundo, perdón, está cargando. Estos son 5 datos que debes saber de la política pública de los nuevos y nuevas bogotanas que estamos formulando. El 26% de nuevos migrantes a nuevos bogotanos somos niños, niñas, adolescentes. A Bogotá han llegado 614.000 nuevos bogotanos. Somos más de 63.000 niños migrantes que estamos en los colegios de Bogotá. Más de 15.000 nuevos bogotanitos vamos en bici al colegio. Bogotá cuenta con 3 centros integrados a nuevos y nuevos bogotanos. Y contará con 2 manos. Mil gracias, Julio. No, en realidad es un poco una pequeña muestra, porque tenemos más piezas que están girando alrededor de ese cambio de narrativas. Y bienvenidos a los centros Intégrate y a conocer la oferta distrital cuando lancemos no solo la política, sino el tablero de control, para que podamos tener allí data para poder medir ya no solamente la narrativa, sino los datos que nos dicen qué está haciendo Bogotá y podamos contarlo a la ciudad y al país. Sí, no, buenísimo. Entonces la invitación, Iván, es para que también, ya le compartiste a Julio los videos y que podamos entonces también hacerlos parte de el documento que va a quedar luego al final de este encuentro. Y agradezco muchísimo tu participación. También nos ha costado muchísimas cosas interesantes el día de hoy. Nos han dado también muchísimos datos interesantes sobre la gestión específica que está haciendo Bogotá. Y ahorita, mira, estamos a buen tiempo y todavía tenemos por ahí unos 10 minutos unos 10, 15 minuticos para preguntas. Entonces, sí, de las personas que nos han acompañado hoy, ¿hay alguna pregunta pendiente? O sea, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que les gustaría que ampliáramos un poquito más mientras todavía nos queda un poquito de tiempo? Entonces, es un momento, no lo deje para después. O si alguien tiene algo que decir y le gustaría participar también, o sea, puede levantar la manito y abrir su micrófono. Tenemos a Georgina. Hola, buenas tardes. Disculpen que no coloque la cámara, pero yo estoy en una localidad de Brasil donde el internet no es muy bueno. Pero quiero felicitar, realmente para mí es una honra poder ver todas las actividades que están siendo realizadas en relación a la integración socioeconómica y en relación precisamente a todo aquel trabajo que he realizado con migrantes y refugiados en la región. Es increíble todos los datos que nos trae Iván Mauricio, creo que es el nombre, porque realmente Bogotá ha hecho un trabajo muy especial solamente en esas pequeñas muestras que trajo para nosotros, de ver cómo a través de las políticas públicas realmente podemos hacer una inclusión y una integración socioeconómica efectiva de migrantes y refugiados. Y también quería felicitarte, Neri, también Julio, me gustó mucho el chatbot que tienes y cómo medir a través de herramientas de redes sociales y del contacto que el migrante propiamente va teniendo, lo que es la integración. Un punto interesante también que fue tocado fue que muchas cuestiones de protección ellas están inmersas y van apareciendo, ¿no? Entonces yo siempre considero que la protección es algo que va de la mano de la integración socioeconómica para trabajar en conjunto.
Boa Vista es un municipio del extremo norte de Brasil que recibe también muchísimos venezolanos y que estamos, ACNUR y otras organizaciones también, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil, trabajando fuertemente para que podamos tener políticas públicas también direccionadas a la población migrante que llega aquí al Estado, a través de la Operación Acolida, que es una operación que también apoya a los migrantes a poder deslocarse a otros estados de Brasil y también en su inserción socioeconómica. Entonces, a veces uno queda muy dentro de la casita de uno, ¿no? Muy aquí, y yo creo que a veces es necesario mirar qué es lo que estamos haciendo en otros espacios y qué es lo que pudiéramos replicar también aquí para de alguna forma también mejorar nuestro trabajo en campo y básicamente aumentar. Considero que esos indicadores que ustedes están manejando son súper importantes precisamente porque son ellos los que nos van a ayudar a conseguir más fondos para seguir ese trabajo que hacemos acá en campo. Y a veces en el día a día nos enfocamos en indicadores muy obvios, pero hay indicadores que si hacemos ese trabajo de hormiguita que ustedes hicieron en las redes sociales, ellos traen un recurso y traen informaciones que son súper importantes para hacer ese trabajo a nivel de gestión de proyectos sociales. Entonces, lo que quería decirles es felicitaciones a todos los que hicieron esas presentaciones acá. Yo también soy refugiada acá en Brasil, entonces para mí es muy bonito poder ver todas las actividades que están siendo realizadas en la región como un todo. Y bueno, espero que haya un link para participar de ese encuentro internacional de ciudades. Me gustaría mucho y que sea de forma online, ver cuáles puntos se están discutiendo y cuáles son esas políticas públicas que no solamente Colombia, sino también países de la región están consiguiendo llevar para esos espacios. Muchas gracias. Gracias a ti, Georgina. Entonces ahora tenemos a Camila, le vamos a dar la palabra a Camila. Muchas gracias, Neri, Julio. Bueno, y al resto, la verdad que es súper interesante. Y creo que además es muy importante hablar sobre las temáticas de migración que suceden acá en Latinoamérica, porque bueno, vemos mucho que sucede, que bueno, aparecen muchas cosas en los diarios, aparecen sobre ciertos países y tal vez como problemas constantes que venimos viendo hace bastantes años, ¿no? Y los desafíos que existen, bueno, siguen siendo más vigentes que nunca. La verdad que además me sorprendió muchísimo conocer los valores y las estadísticas de las cantidades y bueno, y las condiciones en las que viven ahí en Bogotá. Y lo digo como uruguaya, que bueno, saben que es un país muy chiquito y nosotros mismos desde acá ha sido sorpresivo, o sea, la cantidad de migrantes que hemos tenido y son números, creo que actualizados, no sé si hay 30.000, entonces, o sea, estamos hablando de diferencias grandes, pero en realidad esta era una pregunta para Julio, que estás en el barómetro de xenofobia, pero bueno, en realidad para otros también. A mí me sorprendió mucho la gráfica sobre bueno, la perspectiva que tiene la gente sobre las poblaciones migrantes, ¿no? de que son malas o a veces no tan receptivos a recibirlas. Y más allá de poder hacer esos estudios de los indicadores, de buscar las cantidades, un poco también preguntarles qué tipo de herramientas y de trabajo se puede llegar a hacer como para cambiar esa narrativa, ¿no? Porque bueno, creo que muchos de los migrantes, por ejemplo, la mayoría de venezolanos que conozco, son súper capacitados, agregan valor, o sea, es como que son súper bienvenidos, pero bueno, sé que eso es un desafío también, sobre todo en cómo lo ven a otras poblaciones. Así que nada, me gustaría como escuchar un poquito sobre eso. Voy a como dar una primera respuesta sin pretender ser la persona que tiene la respuesta última a esa pregunta, que en últimas yo creo que es de las preguntas más importantes por responder en el corto plazo. Y es, ¿cuáles son unas buenas estrategias que puedan funcionar para cambiar la percepción que hay hacia esta población? Y voy a mencionar como algunas cosas que hemos aprendido, y creo que la primera es validar las preocupaciones. Creo que todo el ejemplo que menciona Iván Gaitán del cambio de narrativa es interesante a nivel institucional, pero creo que a nivel personal también es válido, y es el tema de
no el señalamiento, sino intentar tener una conversación donde se validen las preocupaciones de las personas y se valide la posición de las personas para evitar, digamos, espirales de que se intensifiquen las posiciones, sino puntos de encuentro. Y creo que en ese sentido yo me cuestiono mucho la utilidad de las campañas en redes sociales, lo digo en serio, porque creo que la misma arquitectura de las redes tal vez no permite ese ejercicio. Creo que más bien la estrategia de diálogos ciudadanos, y fíjense que algo que mencionaba Lina también va como en la misma dirección, como expandir los conceptos que existen para que incluyan las visiones de ambas partes, pero creo que estos diálogos a nivel territorial o al nivel más local posible, en donde puedan encontrarse tanto, no solo los líderes, pero digamos estas personas migrantes con las personas que puedan tener preocupaciones o las personas que están viviendo esa de la comunidad acogida, en un ambiente o tal vez como con unas condiciones que permita ese diálogo constructivo, yo creo que por ahí es. O sea, sin pretender decir exactamente entonces cómo es, creo que esos elementos todos son bien instructivos. Sí, y yo voy a permitir también complementar un poco la respuesta de Julio, y es que Julio aquí pone sobre la mesa el gran problema que tenemos todos, ¿no? Y es cómo realmente cambiamos las narrativas cuando vimos un momento de transformación donde el mismo usuario, la misma población, tanto como de acogidas como el mismo refugiado inmigrante, no quiere, o sea, no se reconcilia con las narrativas actuales, y también vivimos en un entorno tecnológico donde los mismos algoritmos premian al discurso radicalizado, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que tener nosotros nos vemos obligados a tener un profundo entendimiento de cómo funcionan esos algoritmos y cómo podemos darle la vuelta para que trabajen a nuestro favor, sabiendo que y cuestionándonos que tienen un punto de vista radicalizado y que se premia con más vistas y con más interacciones a los puntos de vista radicalizados. Entonces allí hay que hacer un ejercicio también, y rescato algo que tuvimos en un encuentro hace poco con Juli, creo que Julio va a poder recordar, que es que nosotros todos debemos reconocernos como ente vulnerador. Todos acá formamos parte, nosotros todos caemos en algún tipo de discriminación. Somos entes de discriminación dentro de nuestro mismo lenguaje, dentro de nuestro mismo discurso. Y entonces, ya partiendo desde que somos entes con alguna clase de discriminación o con alguna clase de sesgo, como lo hablamos dentro del lenguaje, ahí podemos decir cómo yo puedo entonces cambiar mi narrativa interior y ser más abierto a escuchar a ese punto radicalizado opuesto. Yo creo que por ahí es el camino también, de poder decir, mira, yo en vez de cerrarme, voy a tratar de entender y validar la experiencia de esta otra persona que piensa diferente, y allí podemos empezar a construir esos puentes de entendimiento y podemos empezar al menos a iniciar la conversación, y si no abrir la puerta, tal vez una ventanita chiquita, pero ahí está, ¿no? Y eso es una oportunidad. Claro. La voy a dar sí, perdón. No, era como para responderte a vos, pero no, sí, que vayan Lina y Iván y cualquier cosa. Sí, entonces le voy a dar Lina estaba primero. A Lina, sí, a Lina, y luego a Iván. Sí, gracias. No, yo quería contarles que nosotros alcanzamos a hacer dos cosas que me parecieron muy chéveres de Conectando Caminos, que vale la pena mencionar como herramientas puntuales para lo que Camila nos preguntaba. El primero, y obviamente lo hicimos de la mano con nuestros colegas del Derecho a No Obedecer, nosotros empezamos a trabajar el semáforo de la xenofobia. Y lo que nosotros hicimos fue identificar unas variables y unos indicadores que nos permitiera decirle a la comunidad
en qué riesgo estaba de permitir prácticas discriminatorias o xenófobas en las comunidades en las que entraban. Entonces, con una simple elaboración de un test donde uno pudiera decirle a la comunidad en actitudes muy cotidianas y en acciones muy cotidianas cómo se manifestaban esas actitudes xenófobas y discriminatorias. Alcanzamos a diseñar el semáforo con las variables, los indicadores y como los niveles de riesgo que está corriendo la comunidad de permitir ciertas prácticas para poder, digamos, levantar la información en las comunidades y dar unas recomendaciones puntuales. Cuando ya se prenda el semáforo en algún nivel, poder decirle a la comunidad, mire, si usted permite esto, o si esto pasa normalmente en su comunidad, o usted alienta esto, está en este nivel, y puede generar estos espacios para cambiar esto. Y la siguiente herramienta que nosotros desarrollamos tiene que ver con los semilleros de comunicación. Entonces, las mismas comunidades se organizaban y se capacitaban en materia de desarrollo de contenidos para poder combatir la desinformación en las comunidades y para que los medios de comunicación, digamos, para que los centros, los espacios de comunicación comunitaria sirvieran para combatir la desinformación y también para generar, digamos, espacios donde las necesidades y las preocupaciones comunitarias, digamos, empiecen a trabajarse de la mano con comunidades receptoras y migrantes. Esas fueron las dos cosas que hicimos que nos funcionaron muy bien. Muchísimas gracias, Lina. Es súper interesante esto de el semáforo de xenofobia y que también queda como una buena práctica. Cuéntanos, Iván, te vamos a dar la palabra. Gracias, Neri. No, estaba un poco pensando en los cambios comportamentales que hacían alusión y precisamente estaba aquí reunido en Save the Children con la oficina global, la de Panamá y la de Colombia. Llegábamos un poco a la conclusión que las campañas de prevención de la xenofobia, cuando son basadas solamente en herramientas de orden digital, piezas comunicativas, comerciales, spots y demás, tienen una llegada muy limitada. Estábamos llegando a la conclusión que muchas se habían hecho, pero que no funcionaban de la manera del cambio comportamental que se esperaba. Nosotros que estamos dándonos cuenta que cuando hacemos campañas en lo comunitario muy fuertes de integración y culturales relacionadas con el arte, la cultura, la música y demás, hicimos Joropo al Parque, el Festival Panas y Parces, hicimos el Festival de la Arepa también, o sea, una cantidad de cosas que están haciendo en las localidades, pero en lo local, comunitario. La gente normalmente no tiene tanto acceso. La penetrabilidad de Twitter y la penetrabilidad de otras redes es muy limitada y a veces les damos demasiada importancia por ponderancia. Es un gran debate que hay que poner sobre la mesa porque asumimos que desde nuestra postura, de nuestro lugar, se están conociendo las cosas, pero cuando tú hablas con las comunidades y te pones a conversar, no tienen ni idea de lo que está pasando. No conocen los servicios de la alcaldía, por eso estamos cambiando toda la estrategia para que lleguen los servicios a las personas porque no lo están conociendo. De hecho, los centros Intégrate, la gente no está llegando. Llevan 17,000 personas en los últimos 4 o 5 meses. 17,000 personas es la cifra oficial que nos da el sistema de información de los centros Intégrate a 3. Imagínate donde se promocionará mucho más. Entonces, un poco hacer un cambio de referencia es al tipo de actividad que estamos haciendo para que la gente, el raciocinio, lo conecte con el sentimiento y cambie su comportamiento. Es un poco con ustedes vamos a trabajar mucho con niños y jóvenes y adolescentes porque creemos que hay un cambio comportamental muy importante, están más libres de prejuicios, pero adicionalmente estamos hablando de la tasa de embarazo adolescente entre 14 y 19 años que están en el 25.6. O sea, 1 de cada 4 chicos y chicas están embarazados entre los 14 y 19. Es una condena a la pobreza. Si yo tengo esa data, pero tengo la focalización de dónde está ocurriendo, muy probablemente el cambio comportamental en ese entorno va a ser trabajando no con campañas, con un spot, con un video de YouTube, con una pieza, con un personaje, porque yo he probado que el tema de la educación sexual no es con la campaña, es con que se asuma una postura del chico y la chica frente a esa fenomenología y el impacto que eso puede tener en el desarrollo de su vida, escuchado por otra chica que está viviendo el proceso. Eso no es una campaña, eso es una interacción real para el cambio de comportamiento. Entonces estamos volteando la cosa. De hecho, pues con la Secretaría de Cultura estamos con esas apuestas para cerrar gobierno y creo que tienen que ver más con esos behaviors que dicen en inglés. En el momento en que tú haces el clic, ya no regresas. Si tú haces el clic, ya no regresas por más que te haya
haga una campaña de no prevención de la xenofobia, sino discriminación también, si tu postura ya cambió, es difícil que retornes. Entonces, preferiblemente apostarle a esos cambios de comportamiento. Sí, súper interesante todo. Les agradezco un montón, muchísimo. También les voy a recordar que pues de este encuentro nosotros vamos a tener unas memorias, se va a crear un documento que vamos a poder compartir con ustedes. Camila nos acaba de compartir en el chat pues el calendario a los demás eventos del Migration Summit de MIT React. Y también les compartió la lista donde va a estar disponible este encuentro en YouTube. Estamos un poquito pasados del tiempo y de verdad quiero agradecer un montón habernos acompañado hoy. La conversación ha estado súper interesante, fue muy ameno también poder escuchar otros puntos de vista de Iván, Lina, de Nicolás, pues que también nos trajeron información súper importante sobre cómo ellos también están viendo el tema de la medición y el tema de la medición y las narrativas dentro de la migración, que son súper importantes también para que nosotros podamos establecer buenas prácticas dentro de estos nuevos sistemas de medición de integración y de estos indicadores que constantemente vamos a estar desarrollando y replanteándonos de ahora en adelante. Pues nada, le voy a dar la palabra a Julio también para que se despida. Yo les deseo un muy feliz día y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Sí, no, nada, despedirme. Aprendí mucho y espero que sigamos encontrándonos. Gracias a todos los que asistieron, los que participaron y seguimos en la construcción de esto. Entonces, un esfuerzo constructivo entre todos. Un abrazo.